En la segunda entrega desde la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, nos sumergimos en los senderos del jardín para conversar con autores y lectores. La decimoctava versión de esta fiesta tuvo como lema un latido común, en referencia al tejido vivo de la cultura ciudadana, a los lazos invisibles que unen a los lectores con los escritores, en una ciudad que ha sido reconocida por su resiliencia y su belleza, su permanente capacidad para construirse más allá de los azares de la vida y la violencia. Lo primero que hicimos justamente fue conversar con los lectores. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo van? bien, ¿y tú? Eric Duncan de Señal Colombia, Señal Literaria. Nara, Sofía. Bueno, quiero preguntarles qué libro sienten que les ha cambiado la vida. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano, ¿Por qué? porque es un libro que habla de pensarse otros mundos posibles y otros universos y la magia que tiene cada persona. Qué lindo eso. ¿Y tú? Circe de Madeleine Miller, ¿Por qué? porque es un libro que habla de el poder que puede adquirir una mujer por su propia soledad y al estar solo con ella, siempre, y es bonito. Estamos aquí con el gran Julio de la Rosa, que nos va a contar qué libros lo han marcado como lector. Hola, un saludo a todos. Bueno, he leído muchas vainas, he leído mucho a Gabo. Soy muy fan de King, de Stephen King. Hay un libro que es sobre la muerte de John F. Kennedy, un tipo que intenta evitar el crimen viajando al pasado de este mundo en el que estamos ahorita. Me marcó mucho eso, como la idea de en algún momento poder hacer una vaina así, como de volver a intentar evitar algo que marcó la historia de lo que vivimos ahora. Y muchos más. La lectura finalmente termina siendo una traba muy bacana. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. Continuamos acá por este recorrido en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en su decimoctava versión. Hoy me encuentro con uno de los autores jóvenes que despunta en la narrativa colombiana, una pluma realmente llena de pólvora. Les hablo de Luis Felipe Núñez, que con este libro se ganó el premio Casa de las Américas, Todos somos islas. ¿Qué más, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido a Señal Literaria. Eric, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio tan bonito que, bueno, se está convirtiendo en un escenario importante para hablar de literatura en el país. Gracias, Luis Felipe, por estar acá en esta conversación. Hablemos de este libro tan bonito, Todos somos islas. Un título muy bien logrado, además. Voy a leer un poco el colofón del libro. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. ¿Qué nos puedes contar de este título tan bien logrado y tan diciente? Bueno, cuando logré la colección de cuentos, los 9 cuentos que componen el libro, me di cuenta de que en todos había una soledad profunda de la que los personajes no eran responsables, casi que la realidad les imponía su condición de solitarios. Y a mí eso me daba para pensar en que quizá ciertas condiciones materiales de la existencia nos aíslan y nos convierten en solitarios. Y esas soledades casi siempre es a pesar de nosotros mismos. Y yo creía en ese momento que esa condición de isla era justamente reconocernos como islas, era lo único que nos permitía la compasión, el amor por el otro, entender que el otro es otro porque también está solo. Claro, de alguna manera como si la soledad construyera al otro en estos tiempos, ¿cierto? Claro, como si las opresiones de la realidad lo aislaran y nos aislaran y nos convirtieran en lo que somos. Es algo curioso porque este título hace un contrapunteo con el título del ganador del premio Princesa de Asturias de Humanidades, Lucio Ordínez, que dice el título de ese gran libro, Nadie es una isla, ¿cierto? Este es Todos somos islas. Claro, como el poema de John Donne, es un motivo común, pero a mí me gustaba más la provocación, Claro. porque tú sabes que al ser caribeños nosotros tenemos una relación con las islas que no es tan malo ser una isla. Claro, ¿no? claro. La ínsula también puede ser un asunto mental totalmente. Bueno, Luis Felipe, conversemos un poco sobre estos cuentos. Son 9 cuentos que transcurren en el Caribe. Se sabe que está
emplazado en una ciudad del Caribe, pero puede ser una ciudad un poco fantasma porque nunca sabemos realmente cuál es ese espacio. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mi infancia transcurrió en 3 ciudades del Caribe antes de que llegáramos a Bogotá. Primero yo nací en Valledupar, mi familia es de Valledupar, luego fuimos a Barranquilla y luego estuvimos en Montería. Sí. Cuando no tienes un asidero, cuando tienes esa orfandad de arraigo, pues, y haces literatura, pues no te queda otra que al espacio al que acudes es una especie de collage de ciudades. Entonces yo sabía que en mi ciudad tenía que haber playa, porque me gusta la playa. Sabía que en mi ciudad tenía que haber zoológico, porque mi primer recuerdo es del manatí del zoológico de Barranquilla. Pero tenía que haber río, como hay río en las 3 ciudades. Entonces es un poco un collage. Y también hay algo de Bogotá ahí, porque después de vivir en la costa me fui para Bogotá y creo que esa ciudad caribeña es una mezcla de las 4. Claro, y hay algo muy llamativo y es la ruptura un poco con el Caribe nostálgico, lleno de romanticismo, que está tan notorio en muchos autores consagrados. Este es un libro y bueno, unos cuentos en los que se siente un Caribe sórdido, melancólico y criminal, y eso me lleva a pensar en el primer cuento, La playa del fin del mundo, donde unos tipos se suben a robar en los camiones, ¿cierto? Porque quieren ser polizones. Claro, claro. Este es un cuento pues de pelados de barrio. Sí. Son pelados que, como tú dices, sueñan con irse a Estados Unidos a ser beisbolistas, a tener un gimnasio para salir en las revistas, para lo que sea. Sí. Es un cuento narrado en la primera persona del plural y en la tercera persona del plural, es decir, nosotros y ellos. Y eso me permitía a mí que esa primera persona que está presente en relatos como en La Naranja Mecánica o al principio del Deuteronomio, por ejemplo, me permitía a mí explorar la identidad del grupo, ¿no? Cómo es nuestra culpa, cómo es nuestra responsabilidad cuando todo el tiempo nos estamos expresando a través de nosotros, o a través de nosotros y ellos, y cómo esconde algo ahí, como uno siempre está escondido detrás de esa lógica de grupo. Me interesaba bastante. Este es un cuento que apela también metafóricamente a los deseos que tenemos por fuera de los otros países, ¿no? Como me gustaría irme a Europa me gustaría irme a Estados Unidos me gustaría estudiar en Argentina porque yo creo que esa persecución de esos destinos siempre termina develando los problemas de nuestra economía, los problemas de nuestra sociedad, las cosas que la sociedad nos impone para lograr esos destinos. Claro, un lugar del que todo el mundo se quiere fugar, de alguna manera marca el derrotero y la propia característica del lugar. Es un destino en fuga permanentemente, ¿cierto? Claro. Claro, conversemos también sobre este cuento alucinante, Una bala en la familia, de esta mujer que está un poco narcotizada y tiene que contarle a su hijo muy pequeño por qué el padre está muerto prácticamente ahí en la sala. Cuéntanos de ese cuento. La literatura yo creo que es hermosa y es barato ejercerla, es decir, necesitas el papel y necesitas el lápiz. Sí. Este es un cuento que yo imaginaba, yo decía, no jodas, si algún día este cuento se publica me gustaría que fuera una obra de teatro. Entonces el cuento es literalmente eso que tú acabas de decir, se nos presenta un cuarto de hotelucho, típico costeño, con abanico de piso, con cortinas en velo, y está esta mujer, está el cuarto, el cadáver, el niño y la mujer. La única que tiene voz es ella, y ella, digamos que está bajo los efectos de alguna droga o de algunas drogas. Y su hijo está llorando, y ella está preocupada porque su hijo llore, porque si llora es posible que algún vecino venga a golpearles la puerta y que ella al abrir se dé cuenta de que hay un muerto en el cuarto. Entonces es un cuento donde me interesó explorar la angustia, donde me interesó explorar cómo esta mujer, cómo el cuidado hacia la mujer, cómo el cuidado hacia el niño y el cuidado hacia el hombre, digamos, terminan constituyendo la posición de esta mujer dentro de esa familia, y cómo ella, digamos, participa o no en el crimen que ha tenido lugar en ese espacio. Claro, es tremendo y creo que marca también otro Caribe, ¿no? El lado B, un lado que además está muy presente en nuestra realidad. Conversemos también, Luis Felipe, sobre este cuento, Hacia un pueblo sin nombre.
Una mujer está buscando el pueblo de su infancia, de su infancia, la tierra de su origen, y se da cuenta pues que el pueblo ya prácticamente no existe, no lo encuentra porque una autopista le pasó por encima. Bueno, esto tiene que ver con la pregunta que me hacía sobre la ciudad. Yo cada vez que vuelvo a esos pueblos en donde fui niño, ya no me reconozco en ellos porque sobre esos pueblos han puesto edificios, han puesto trochas, han puesto casas, centros comerciales, que está bien, pero yo quería explorar allí cómo a veces esa noción que tenemos de progreso le pasa por encima a la memoria. Y pues por supuesto que no es motivo de culpa ni es algo necesariamente malo, pero es algo que siempre me causa nostalgia cuando vuelvo a Valledupar, cuando vuelvo a Montería, cuando vuelvo a Barranquilla, y alguno que va conmigo dice, ay, él vivió aquí, pero ya no soy capaz de recordar las direcciones, no soy capaz de ubicarme en las ciudades, que se supone son las que integran mi infancia. Claro, y queda uno pensando que las autopistas del progreso necesariamente se llevan por encima todos los lugares que habitaron nuestra infancia y otros momentos de la vida, ¿cierto? Si te pones a pensar, una persona como yo que se ha mudado tanto de casa, casi que hay una relación directa más con la carretera y con la idea de movimiento que con la idea de casa, ¿no? No hay una casa que yo pueda recordar y decir, no joda, añoro este lugar evoca ciertos recuerdos. No existe en mi caso. Creo que en ese caso la carretera es un lugar en el que he morado más espiritualmente, si se quiere. Qué bonito eso, profundo. Hablemos también sobre Kid Cañaguate, si te parece. Las vidas paralelas de estos dos boxeadores un poco portuarios, con un desenlace dramático y trágico para uno de ellos, y que me hace pensar en el hecho de que a veces para triunfar en la vida y en estas sociedades hay que llevarse al otro por encima, totalmente. Este es mi homenaje al cuento. Tú sabes que el cuento de boxeo es un cuento casi que arquetípico de la antología de cuentos, ¿no? El Cortázar tiene uno, Jack London tiene otro, en fin. Y creo que siempre he tenido la sensación de que es un cuento muy literario y que es casi como un paso obligado por los cuentistas caribeños que tienen algún vínculo, digamos, con la práctica de este deporte. El boxeador encarna una metáfora demasiado explícita, que es la del luchador, el hombre que se está gastando la vida, que se está ganando la vida con los puños. Claro. Y pensar en el boxeo, pensar en la literatura, en nuestra literatura de boxeo y en nuestros boxeadores, ahí encontré, digamos, una metáfora quizá de algo más grande, y es, no joda, yo creo que la sociedad nos obliga a veces a luchar contra el otro directamente y a derrotar al otro para poder escalar, ¿no? Y eso es una lógica que todos tenemos interiorizadas, pero me parece un poco canalla de vez en cuando que ese sea el mundo en el que vivimos, un mundo en el que el otro tiene que caer en la lona, golpeado, groggy. Muchas veces hay boxeadores que se han muerto en el ring, y me parecía que eso podía hurgar en eso para encontrar alguna verdad humana, alguna verdad sobre el trabajo, sobre el progreso, sobre el éxito, y por qué ese éxito casi que nos obliga a convertirnos en asesinos, nos obligan a convertirnos en asesinos de nuestros hermanos, de gente muy parecida a nosotros mismos. Bueno, yo les hago la invitación para que busquen Todos Somos Islas. Todos Somos Islas. Una belleza de libro totalmente, con un autor que se ha consagrado por años a la escritura de cuentos, y yo sé que estás incursionando en la novela también, ¿cierto? Sí, viene un proyecto donde abordo ya narrativamente la forma de la novela, y bueno, esperemos que pueda dar la luz pronto. Gracias a Luis Felipe por estar aquí en Señal Literaria. Gracias a ustedes por la invitación, y nada, nos estamos viendo. Busquen Todos Somos Islas. Uno de filosofía y poesía de María Zambrano que se llama Claros del Bosque. Es muy bueno porque ella hace este juego entre la razón y la poesía, de que hay veces nos hemos dejado llevar tanto por la razón y hemos olvidado lo poético de la vida. Soy el presidente del Boletín del Consumidor de Medellín y publiqué mi libro Lo que el consumidor debe saber. Está acá en vitrina con la librería Java. Pero volvamos al tema, es muy importante la cultura de la lectura, y que se está desarrollando acá en Medellín con una gran variedad de géneros literarios que enriquecen el intelecto de todas las personas.
todos los libros de Frailejón son encuadernados a mano en talleres artesanales. Este libro, por ejemplo, es de Zoraida Peguero Isaac, una de las escritoras de República Dominicana más importantes. Don Quijote de la Mancha, Antonio Cervantes Saavedra. Seguimos aquí en la 18ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, grabando señal literaria con autores y autoras que están transitando por estos senderos realmente bonitos, colmados de belleza. Me acompaña Lina María Parra. Lina, Hola, ¿cómo Eric. estás? Hola Eric, bien, gracias por la invitación. Bienvenida a Señal Literaria. Muchas gracias. Bueno, Lina, me gustaría que conversáramos sobre tu libro, la novela La mano que cura. ¿Qué nos puedes contar de esa novela, el germen de esa novela? Vea, justo acá pasa una mosquita. El germen, un poco el germen de la novela Sí. va con esta imagen de las moscas que empiezan a aparecer en la casa, que es como empieza la novela. Sí. Pero mira que con esa pregunta yo me encuentro dando distintas respuestas. Sí. Porque hay gérmenes de la escritura que son una imagen, como la de las moscas, y así empieza la novela, una casa que se empieza a llenar de moscas sin explicación y eso funciona como un augurio de algo. Pero también hay un germen más largo, digamos, que fue las historias que a mí me fueron contando desde niña, como de la vida de mi mamá cuando era chiquita, de la vida de mi familia en el pueblo, como unas historias más como de lo antioqueño, como más tradicional, y eso estuvo muchos años sonándome en la cabeza y yo quería hacer algo con eso. Entonces eso también hace parte del germen. Y creo que otro pedazo del germen es la pregunta por el duelo. Yo siempre he tenido como una pregunta que me ronda sobre la muerte de mis padres y en este caso en la novela exploré la muerte de mi papá. Entonces digamos que son gérmenes distintos que se van uniendo de una manera ahí medio extraña hasta que tienen cara como de historia. Claro, totalmente. O sea, yo siento que es una combinación bien particular porque está muy presente el mundo de la brujería, ¿cierto? El mundo de la brujería, estas tres mujeres, Soledad, Lina, pero no solo eso, sino el duelo. Entonces no sé si la brujería está como un trasfondo, pero, o sea, pienso que ocupa un lugar importante y que le sirve a estas mujeres tal vez para canalizar ese dolor del duelo. Claro, es que yo siento que la novela se puede leer y tal vez ha sido leída desde esas dos perspectivas. Por un lado está el asunto de la brujería tradicional en Antioquia, que es una de mis inspiraciones, pero lo que hay en la novela no es brujería tradicional o sea, yo me lo inventé, ¿cierto? Utilizo como una estética similar, materiales similares, plantas, animales, pero no es como que yo fui y pregunté un hechizo y lo copié en la novela, no es eso. Pues yo quería jugar con la brujería también, inventarme mi propia magia. Entonces, por un lado ha sido leído así y esa era la intención, y si a mí me preguntan rápido, yo digo, es una novela de brujas antioqueñas, fin. Pero por el otro lado está, digamos, esa columna vertebral más dolorosa y más oscura tal vez, que es la pregunta por la muerte y el duelo. Y esas dos se van entrelazando, porque también es una novela de duelo, es una novela donde muere un papá, un esposo, y estas mujeres tienen que, de cierta forma, lidiar con ese duelo, y ahí entra, como decías vos, a jugar un papel estos poderes que ellas tienen, como estas herencias secretas, y cómo eso de alguna manera las puede ayudar como a diligenciar el duelo o las puede condenar también, ¿cierto? Bueno, un papá que además se siente como un gran lector, pero yo te quiero preguntar por los poderes de estas mujeres, porque siento también que no son unos poderes metafóricos, sino que es un poder real, mágico, el que ellas tienen. Sí, eso para mí es muy importante, que los poderes, la magia que ellas tienen no es un asunto ni simbólico ni metafórico, ellas tienen poderes y pueden hacer esas cosas que hacen en la novela, pueden, no sé, volverse invisibles, pueden devolver la sangre hacia adentro de un cuerpo, pueden, cierto, no sé, hacer un trabajo para hacer que un bebé nazca, pues ese tipo de cosas. Entonces, eso sí es muy importante para mí, porque a mí me encanta eso, que la brujería sea de verdad, que la magia sea de verdad en las historias. Y creo que a veces pasa que
ese tipo de, como de manifestaciones en la literatura son leídas como metáforas de otra cosa. Y para mí necesitaba que fuera muy material la brujería. Yo muchas veces hablo de que es como brujería que tiene las uñas llenas de tierra, ¿cierto? Porque no es una cosa limpia y etérea y tengo una varita, a pesar de que a mí pues la brujería con varita y todo también me encanta, pero yo quería que fuera una cosa realmente como un trabajo y que implica un esfuerzo, sudor, sangre, plumas, caos. Hay una ruptura total con esa brujería que nos ha vendido la televisión de Sabrina o cosas por el estilo, ¿cierto? Pero bueno, también me hace pensar en Ana Gregoria, esta mujer negra que está en un entorno un poco problemático, porque el hecho de que sea negra y tenga sus propias prácticas me parece que hace que la vean como con desconfianza. ¿Qué nos puedes decir de la construcción de personajes como Ana Gregoria o Soledad? Sí, yo creo que esa dupla para mí surgió junta, ¿cierto? Ana Gregoria y Soledad se me aparecieron pues como por unas historias que me habían contado, se me aparecieron las dos juntas, entonces una sin la otra no puede existir. El hecho de que Ana Gregoria sea una mujer negra no es uno de los ejes centrales de la novela. Ajá. Yo no me quería como aventurar, no creo que sea mi lugar ponerme a hablar de eso, pero también me parecía importante porque yo me la imaginé así. Ajá. ¿Cierto? Y entonces acá sí me parece muy importante con lo que hablamos de la brujería, hacer una distinción súper clara, y es como yo me invento todo. Me ha parecido muy charro. El hecho de que Ana Gregoria sea negra no quiere decir que lo que ella hace sean como tradiciones ancestral, no, ella hace la misma brujería que yo me inventé, que hace Soledad y que posteriormente hará Lina, ¿cierto? Todo es inventado, es indistinto para la brujería que ellas practican si es A o B o C, pero me interesaba ponerla también en ese pueblo antioqueño de la montaña y como tan blanco y tan tradicional, porque sí es cierto que entonces ella está en ese lugar dislocado de ser, de tener como digamos ese respeto porque es la maestra de la escuela, pero ser una mujer negra entonces causar una desconfianza y una lejanía porque además es una mujer que no va a misa en un pueblo antioqueño donde todo el mundo va a misa, entonces claro. y empieza a enseñarle a esta niña porque Ana Gregoria sabe que los poderes están en como que son una herencia secreta en varias mujeres, no solamente como en las de cierta familia. Claro. Me parecía entonces lindo esa dupla con la alumna, que era como esta niña medio salvaje e iracunda, y esta mujer como mucho más tranquila, pero que también tenía como un filo problemático. Bueno, Lina, ¿y cómo se te revela el tema de la brujería? Porque la verdad yo siento que es un tema que no se ha explorado tanto en la literatura colombiana y tú te metes de lleno y claro, uno pensaría, si, detrás de esto necesariamente puede que Lina haya leído una cantidad de cosas o haya hecho incluso cursos sobre la brujería. No, coincidencialmente yo doy un curso, pero de historia de la brujería como fenómeno histórico. Historia, pues. Claro, sí. Es cierto, tiene otra mirada distinta a la literatura. Sí. Pero para mí la curiosidad viene de lo que te contaba, como de haber crecido aquí en Antioquia con una familia que además es súper brujera, mis tías y mi mamá y a mi abuelo también le encantaba. Ir a donde brujas, chismosear esas cosas, las supersticiones, entonces crecí como con eso constantemente en el horizonte, pues para mí era normal. Y viste que hay cosas que a uno le llaman la atención más que a otras, porque todos mis primos, mi hermana crecieron escuchando las mismas historias, pero yo fui la que quedó como rayada con el tema. Claro. Y también en televisión yo veía a Hechizada, a Sabrina, a las de Jóvenes Brujas y me gustaban las dos brujas, ¿cierto? Como estas brujas de las historias de mi familia y estas brujas hollywoodenses como mucho más glamurosas. Y eso se empieza, yo siento que la escritura es como unas cosas que se cocinan dentro de uno muy lentamente y en un momento cuando se me aparece esta dupla Ana Gregoria Soledad, yo digo, claro, lo que le enseñan a Gregoria Soledad fuera de la escuela pero es esta brujería que quiero que se parezca más a la brujería con la que yo crecí, que es la brujería de los trabajos, de los amarres, como de la tierra, ¿cierto? Entonces, pero viene sobre todo creo que de una tradición como de las historias de mi familia. Claro, y es una brujería que no es metafórica, o sea, yo siento que lo que pasa en la novela no es una metáfora de algo más, es una novela muy literal. Sí, es muy literal. Cierto, totalmente. Lina, ¿y cómo se da tu encuentro con la literatura? ¿Cómo se da esa vocación? Yo a esta pregunta trato de, pues también uno empieza a responder la misma pregunta de diferentes maneras.
Sí. Yo creo que tengo como dos respuestas. Creo que está el encuentro primario que fue desde niña, porque yo tuve unos papás que siempre me impulsaron a leer, sobre todo mi papá. En mi casa había muchos libros, mi papá me enseñó a leer desde muy niña y era como muy juicioso con que yo aprendiera a leer, a escribir y que tuviera como esa disciplina. Y siempre había libros y él nos leía cuentos en voz alta y nos contaba historias antes de dormir, entonces para mí como que el asunto de la narrativa estaba muy presente. Y él incluso me pagaba a mí y a mi hermana también para que leyéramos, entonces pagaba como por páginas de un cuento, entonces uno llegaba y él hacía cuentas y le daba a uno pues una plática ahí de nada, pero pues era como un incentivo a ver si uno leía y pues Gran ya un incentivo. día, sí, ya un día ya no me pagó más, pero entonces digamos que eso, y yo ahí empecé a escribir, como en cuadernitos, en cosas, y eso siempre estaba ahí como ese gusanito, esa cosa, no sé, esa voz ahí, como es que a mí me gusta escribir, y yo hacía, y de adolescente escribía un montón, y me metía a un taller de escritura, pero creo que eso siempre estuvo ahí como un poco en código de este es tu hobby, ¿cierto? Vos, ¿cuál es tu hobby? Escribir. Y siento que en un momento que yo estaba en la maestría, estudiando en el exterior, se me ocurrió la idea para un cuento que es uno de los cuentos que están Malas Posturas. Y yo me acuerdo que yo tenía que entregar un trabajo para el otro día y yo elegí escribir el cuento y no entregar el trabajo. Y ahí fue que empecé a pensar como que si yo quiero hacer esto, lo tengo que hacer como no un hobby, sino como esto es lo primero que yo tengo que hacer, como un oficio. Entonces siento que son como distintas llegadas, ¿sí me entendés? Como que siempre estuvo ahí, como, ay, la niña que escribe, la niña que lee, pero realmente como decir, yo me voy a empelicular y me voy a tirar a ver si esto qué. Creo que eso me sucedió ya cuando entendí que lo tenía que tomar como un oficio y todavía me cuesta a veces decir que yo soy escritora, o eso me parece raro, pero pues la verdad es que sí trato de pensar que escribir para mí es lo principal y lo otro son como cosas que suceden en la vida, pues. Bueno, Lina María, te quiero dar las gracias por estar en esta conversación en Señal Literaria. Contento también porque hagas parte de Señal Colombia oficialmente con esta gran conversación. Gracias, Lina. Muchas gracias por la invitación y la conversada. Bueno, y a ustedes los invito a buscar la novela de Lina, La mano que cura, y sus libros de cuentos también. Creo que es una literatura trepidante que nos cuenta cosas distintas y vale la pena sumergirse en ella, tirarse en ese gran abismo, en este caso, de la brujería y el duelo. Medellín fue una fiesta en estos días. Conversamos con gente bonita, lectores entregados que se siguen fugando los mundos posibles que nos plantea la literatura. Conversamos con Gilmer Mesa, Luis Miguel Rivas, Lina María Parra y Felipe Núñez. Pero lo más importante de todo fue la sensación de haber estado en un lugar distinto, en otra parte, quizá la más parecida al horizonte absoluto que imaginan los lectores. Un mundo distinto a la altura de nuestros sueños.